En un momento de euforia, le lancé una silla a mi novio mientras discutíamos. Terminó en el hospital y ahora quiere terminarme. Él dice que estoy loca, pero un error así lo comete cualquiera. Nuestra relación siempre fue intensa. Con Germán, nunca hubo medias tintas. O estábamos en la cima del mundo, amándonos con una pasión que parecía sacada de una película, o estábamos en el fondo de un abismo, discutiendo con la misma fuerza. Y para mí, eso era amor de verdad. Significaba que nos importaba. El silencio, la indiferencia, eso es lo que mata a las parejas. Nosotros, al menos, sentíamos. Yo lo amaba por esa intensidad, pero también lo odiaba por su arma secreta en cada pelea, el silencio. Mientras yo necesitaba gritar, llorar, sacar todo para poder solucionarlo, él se cerraba. Se convertía en una estatua de hielo. Su rostro se volvía una máscara impenetrable, su voz se aplanaba. Y ese silencio me volvía loca. Era su forma de controlarme, de apagar mi fuego. Nuestras mejores reconciliaciones venían después de las peores peleas. Eran explosivas, catárticas. Era como si tuviéramos que romperlo todo para poder reconstruirlo más fuerte. Mis amigas nunca lo entendieron. Decían que nuestra dinámica era tóxica. Pero ellas no sabían lo que era sentir tanto por alguien. Ellas se conforman con relaciones tibias, seguras. Yo prefería arder en el infierno a morir de frío en el paraíso. El problema era que, últimamente, Germán estaba usando más y más su táctica del silencio. Las peleas se sentían unilaterales. Yo era la única que gritaba, la única que sentía. Él simplemente se quedaba allí, absorbiendo mi energía, mi frustración, sin darme nada a cambio. Y yo me sentía cada vez más desesperada por una reacción, por una chispa, por una prueba de que el hombre que amaba todavía estaba allí, detrás de esa pared de hielo. Necesitaba que peleara conmigo, no que me dejara pelear sola. La discusión empezó por una estupidez, como casi siempre. Una cena con sus amigos a la que yo no quería ir. Él insistió. Yo sentí que no respetaba mi cansancio. Una pequeña bola de nieve que, como siempre, empezó a rodar cuesta abajo, haciéndose más y más grande. La cosa se calentó cuando volvimos a casa. Empecé a sacar temas del pasado, errores que él había cometido, promesas que no había cumplido. Era mi forma de buscar una reacción, de pincharlo para que saliera de su caparazón. Pero él no mordió el anzuelo. Se mantuvo calmado, distante, con esa tranquilidad exasperante que usaba como armadura. Cada frase mía, cargada de emoción y frustración, se estrellaba contra su muro de silencio. «Estás siendo injusta, Natalia», decía con esa voz monótona. «No voy a entrar en este juego». Juego. Para él, mi dolor era un juego. La rabia empezó a subir por mi garganta como lava. Me sentía impotente, invisible. Le seguí por el apartamento, desde el salón hasta la cocina, gritándole, suplicándole que me dijera algo, cualquier cosa. Que me gritara de vuelta, que me insultara, que rompiera un plato. Cualquier cosa era mejor que esa indiferencia glacial. «Por favor, Germán, pelea conmigo», le rogué, con lágrimas de frustración corriendo por mis mejillas. «Dime que me odias, pero di algo». Él se sirvió un vaso de agua, con un pulso perfecto. «Natalia, estás fuera de control. Cuando te calmes, hablamos». Y se dio la vuelta para salir de la cocina. Ese fue el detonante. Su espalda. Su calma. El acto de darme la espalda como si yo fuera una niña con una rabieta. Era la máxima expresión de su desdén. En ese momento, sentí una oleada de energía, una mezcla de rabia y desesperación tan intensa que me dejó sin aliento. Necesitaba romper su calma. Necesitaba, a cualquier precio, hacerle sentir algo. Hacerle reaccionar. Mis ojos se posaron en las sillas de madera del comedor. Ligeras, casi decorativas. En mi mente no hubo un pensamiento racional. No hubo un plan. Fue un impulso puro, un acto reflejo. Un grito de frustración hecho físico. Todo sucedió en una fracción de segundo. No fue un acto de maldad calculada. Fue más como un cortocircuito. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Agarré la silla más cercana, una de esas de comedor de madera ligera que compramos en una tienda de segunda mano. No la sentí pesada. En ese momento, se sentía como una extensión de mi brazo, de mi rabia. Grité su nombre. «Germán». Él se estaba girando, justo en el umbral de la puerta de la cocina, probablemente para decirme una última frase condescendiente sobre mi histeria. Su boca estaba entreabierta para hablar. Y entonces, la lancé. No apunté. No calculé la trayectoria. Fue un gesto de pura catarsis. Un lanzamiento sin fuerza real, más como un empujón violento. En mi mente, la silla se estrellaría contra la pared a su lado, haciendo un ruido estrepitoso.
Un ruido lo suficientemente fuerte como para romper por fin su maldito silencio. Un signo de exclamación para mi frustración. Esperaba que el estruendo lo asustara, que lo sacara de su trance, que finalmente me mirara y viera el estado en el que me encontraba. Pero no se estrelló contra la pared. La pata de la silla, en su torpe vuelo, lo golpeó justo en el lado de la cabeza, cerca de la sien. El sonido no fue el estruendo que esperaba. Fue un ruido sordo, hueco, horrible. Germán no gritó. Simplemente se derrumbó. Cayó al suelo como un muñeco, sin hacer ruido, y se quedó inmóvil. Por un segundo, me quedé paralizada, con el eco del golpe resonando en mis oídos. La silla yacía a su lado, inocente, ridícula. El silencio que yo tanto ansiaba romper se había convertido en algo mucho peor. Un silencio absoluto, aterrador. Natalia, ¿qué has hecho?, me dije a mí misma en un susurro. La adrenalina se desvaneció de golpe, reemplazada por un terror helado. Corrí hacia él. Había sangre. No mucha, pero estaba allí, manchando su pelo. Le llamé por su nombre, una y otra vez, sacudiéndolo suavemente. No respondía. Entré, en pánico. Llamé a una ambulancia, con la voz temblorosa, apenas capaz de articular nuestra dirección. Mientras esperaba, arrodillada a su lado, todo en lo que podía pensar era en su silencio. Yo lo había provocado. Yo lo había conseguido. Pero este silencio no era un arma. Era algo frágil, algo roto. Y yo lo había roto. Las siguientes horas fueron una pesadilla borrosa de luces parpadeantes, sirenas y el olor a antiséptico del hospital. Me hicieron preguntas que apenas pude responder. Tuvieron una discusión. Se cayó. Mentiras torpes que ni yo misma me creía. Finalmente, una enfermera me dijo que Germán estaba despierto y estable. Tenía una conmoción cerebral leve y le habían puesto 5 puntos de sutura. La palabra, leve, fue como un bálsamo, pero el alivio fue efímero. Me permitieron verlo. Entré en su habitación. Estaba sentado en la cama, con un pequeño vendaje en la cabeza. La luz fluorescente del hospital hacía que su piel se viera pálida, casi gris. Cuando me vio, su rostro no mostró ninguna emoción. Era la misma máscara que usaba en nuestras peleas, pero esta vez, no se sentía como una táctica. Se sentía real. Hola, susurré. ¿Cómo te encuentras? Él no respondió. Solo me miró. Y en sus ojos, vi algo que nunca había visto antes. No era ira. No era dolor. Era miedo. Me tenía miedo. Germán, lo siento tanto, balbuceé, acercándome a la cama. Fue un accidente, yo no quería, estaba tan enfadada, tan frustrada, perdí el control por un segundo. Él levantó una mano, un gesto pequeño pero firme que me detuvo en seco. No te acerques, Natalia, dijo. Su voz era baja, rasposa. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Por favor, no digas eso. Fue un error estúpido, un impulso. Sabes que nunca te haría daño de verdad. Él soltó una risa seca, sin alegría. No lo sé, Natalia. Lo que sí sé es que me lanzaste una silla a la cabeza. Y ahora estoy en un hospital. Pero fue por la discusión, intenté justificar. Me estabas volviendo loca con tu silencio, me sacaste de mis casillas. Así que es mi culpa, dijo él, y por primera vez vi un destello de emoción en sus ojos, una incredulidad amarga. Es mi culpa que me agredieras. No es tu culpa, pero, tienes que entender mi estado, la euforia del momento, la rabia, un error así lo comete cualquiera en una pelea. Se nos va de las manos. Se me quedó mirando, y la incredulidad se transformó en una claridad terrible. No, Natalia, dijo, sacudiendo la cabeza lentamente. Un error así no lo comete cualquiera. Un error así lo cometes tú. Estás loca. Y yo no puedo seguir viviendo así. Cuando salga de aquí, recogeré mis cosas. Se acabó. Sus palabras me golpearon con más fuerza que la silla. Se acabó. Por un error. Un estúpido y único error. En lugar de entender la dinámica, de ver su parte de responsabilidad en llevarme al límite, simplemente me ponía una etiqueta. Loca. Era la forma más fácil de invalidar mis sentimientos, de ignorar su propia provocación. No quería arreglarlo. Solo quería huir y pintarme como la villana. Germán cumplió su palabra. Le dieron el alta al día siguiente. Y mientras yo estaba en el trabajo, consumida por la ansiedad, él fue al apartamento con su hermano, recogió todas sus cosas y se fue. Cuando llegué a casa, la mitad de los armarios estaban vacíos. En la mesa de la cocina, había dejado su llave. Ni una nota. Nada. He intentado llamarlo, enviarle mensajes. Me ha bloqueado en todas partes. Sus amigos, que antes eran mis amigos, ahora no me contestan. Me han aislado, me han convertido en una apestada.
La historia que él seguramente está contando es simple y efectiva. Mi novia loca me lanzó una silla y me mandó al hospital. Una historia donde él es la víctima inocente y yo soy la agresora psicópata. Pero esa no es la verdad completa. La verdad es mucho más complicada. La verdad es que nuestra relación era una olla a presión, y él se negaba a liberar el vapor. Su silencio, su pasividad, su negativa a enfrentarse a los conflictos, era una forma de abuso emocional. Me empujaba y me empujaba contra la pared, y luego se sorprendía cuando yo explotaba. La gente no entiende lo que es la violencia pasiva. No deja marcas visibles, no te manda al hospital, pero te destroza por dentro. Te hace sentir invisible, insignificante. Te hace dudar de tu propia cordura. Y sí, yo reaccioné. Reaccioné de una forma física, desproporcionada, lo admito. Fue un error. Pero fue un error provocado. Un error que cometimos los dos. Él con su tortura psicológica y yo con mi reacción impulsiva. No es justo que ahora toda la culpa recaiga sobre mí. No es justo que él pueda salir de esto limpio, como la víctima, mientras yo me quedo con la etiqueta de loca. Todo el mundo tiene un límite. Y él encontró el mío y lo empujó una y otra vez. ¿Qué esperaba que pasara? Que me sentara a tejer mientras él me ignoraba. El amor de verdad, el amor apasionado, a veces es así. Es desordenado, es caótico. A veces se rompen cosas. En nuestro caso, fue una silla y, por desgracia, su cabeza. Pero eso no debería ser el final de todo. Debería ser una llamada de atención para que ambos cambiáramos. Pero él no quiere cambiar. Solo quiere culpar. Ha usado este incidente, este error que cualquiera podría cometer en un momento de euforia y desesperación, como la excusa perfecta para abandonar la relación. Porque es más fácil huir que enfrentarse a sus propios demonios, a su propia incapacidad para comunicarse y sentir. Él no me dejó porque le lancé una silla. Me dejó porque tenía miedo de la intensidad que él mismo había ayudado a crear. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Un error así lo comete cualquiera. No lo comete cualquiera. La gente normal no lanza muebles a sus parejas durante una discusión. Eso se llama violencia doméstica. Y tú eres la agresora. Usuario anónimo 2. Has escrito un ensayo entero para justificar por qué agredir a tu novio fue en realidad culpa suya. Él no te provocó. Él no quería discutir. Tú lo acosaste por toda la casa y luego le agrediste físicamente. Él no es pasivo-agresivo, es una víctima que huye de su abusadora. Abusadora. Es una palabra muy fuerte. Abuso es ignorarte, invalidarte, hacerte sentir que no existes. Eso es lo que él me hacía. Lo mío fue una reacción, un grito. No es lo mismo. Él usaba el silencio para herirme, yo usé una silla. Ambos usamos armas, las suyas eran simplemente menos visibles. Usuario anónimo 3. Necesitas ayuda profesional urgentemente. La forma en que minimizas la violencia física, un error tonto, euforia del momento, y culpas a la víctima es aterradora. Germán no tiene miedo de la intensidad. Tiene miedo de ti. Y con toda la razón del mundo. Todo el mundo se centra en la silla. Nadie se centra en los meses de provocación, en la tortura de su silencio. La silla fue el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad era nuestra dinámica, una enfermedad de la que ambos éramos responsables. Pero es más fácil culpar solo a la persona que sangró. Actualización 1. Ha pasado un mes. Un mes de un silencio aplastante por parte de Germán y de todo su círculo. He estado en un infierno, repasando la discusión en mi cabeza una y otra vez. Y he llegado a una conclusión, tal vez mi reacción fue un poco exagerada. Tal vez la silla fue demasiado. Pero mi sentimiento de provocación era real. Decidí que no podía dejar las cosas así. Tenía que hacerle entender mi perspectiva, pero también demostrarle que lo sentía. Se me ocurrió una idea. Germán siempre había querido un perro, un Golden Retriever. Hablábamos de ello constantemente, pero nunca nos decidíamos. Pensé que sería el gesto perfecto. Un perro es amor incondicional, es alegría. Sería un puente entre nosotros, algo nuevo y positivo en lo que centrarnos. Sería mi forma de decir, lo siento, de una manera que las palabras no podían expresar. Me llevó una semana encontrar el cachorro perfecto. Gasté una parte importante de mis ahorros en él. Era adorable, una bolita de pelo dorada. Lo llamé, Paz. Me pareció poético. Averigüé a través de un antiguo amigo común donde estaba viviendo Germán temporalmente, en el apartamento de su hermano. El fin de semana pasado, fui hasta allí. Llevaba al cachorro en un transportín, con un lazo gigante en el asa. Mi corazón latía con fuerza. Tenía la esperanza de que, al ver al cachorro, al ver mi gesto, su coraza de hielo se derretiría. Su hermano me abrió la puerta. Su cara se endureció al verme.
¿Qué haces aquí, Natalia?, me dijo. Le expliqué que necesitaba hablar con Germán, que le traía algo. Germán apareció detrás de él, atraído por nuestras voces. Cuando me vio, su expresión se volvió de piedra. Le mostré el cachorro. Mira, Germán. Lo compré para ti. Para nosotros. Para empezar de nuevo. Se llama Paz. La reacción no fue la que esperaba. No hubo un atisbo de sonrisa. Su rostro pasó de la frialdad a una incredulidad furiosa. Estás completamente fuera de la realidad, me dijo, con la voz temblando de una rabia contenida. Me lanzas una silla, me mandas al hospital, ¿y tu solución es aparecerte en mi puerta con un perro? ¿Crees que un cachorro arregla la violencia doméstica? Su hermano intervino. Tienes que irte, Natalia. Ahora. Estás acosándolo. No estoy acosando a nadie, grité, sintiendo como las lágrimas de frustración empezaban a brotar. Estoy intentando arreglarlo. Estoy haciendo un gran gesto. Tu gran gesto es una locura, dijo Germán. No quiero un perro. No quiero verte. No quiero tener nada que ver contigo. Solo quiero que me dejes en paz. Y me cerraron la puerta en la cara. Me quedé allí, en el pasillo, con el cachorro lloriqueando en su jaula. La humillación fue total. No lo entiendo. Intenté hacer lo correcto, hacer un gesto de paz, y me trataron como a una criminal, como a una acosadora. Ahora estoy en mi apartamento, con un cachorro que no sé cómo cuidar y que me recuerda constantemente mi fracaso. No aprecian nada. No ven mi esfuerzo. Solo ven el error, la silla. No ven que estoy intentando desesperadamente enmendarlo. Pero, ¿cómo se puede enmendar algo con alguien que se niega a ver más allá de tu peor momento? Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Acabas de confirmar todas sus sospechas sobre ti. Agrediste a tu novio y, como no te funcionó, ahora lo estás acosando con regalos no deseados. Tu comportamiento no es impulsivo, es errático y aterrador. Usuario anónimo 2. Compraste un ser vivo como una herramienta para manipular a tu ex y forzarlo a volver contigo. Eso no es un gran gesto, es uno de los actos más egoístas que he leído en mucho tiempo. Deja a ese hombre en paz. Y por favor, dale ese cachorro a alguien que realmente lo quiera y pueda cuidarlo. OP, manipular. No estaba manipulando. Estaba intentando comunicarme en un idioma que no fuera de gritos. El perro era un símbolo de un nuevo comienzo. Un símbolo que él rechazó de la forma más cruel posible. Y claro que quiero al cachorro, pero no se suponía que debía cuidarlo yo sola. Usuario anónimo 3. OP, cada decisión que tomas es peor que la anterior. En lugar de darle espacio, invadiste su refugio. En lugar de reflexionar sobre tus acciones, realizaste un gesto impulsivo y grandilocuente. Tu ex no te debe una segunda oportunidad. Te debe una orden de alejamiento. OP, una orden de alejamiento. Por llevarle un regalo. Ustedes están tan locos como él. Yo soy la que está haciendo todo el trabajo para salvar esta relación, y soy yo la que sale como la villana. No tiene ningún sentido. El mundo está al revés. Actualización final. Las últimas semanas han sido un caos. Cuidar de un cachorro sola mientras mi vida se desmorona ha sido una prueba de fuego. Paz, es adorable, pero es un recordatorio constante de mi último y más humillante fracaso. He seguido intentando contactar a Germán, enviando largos correos electrónicos en los que intentaba explicarle todo, mi punto de vista, mi arrepentimiento, mi frustración. Ninguno tuvo respuesta. El evento catalizador no fue una revelación interna. Fue una llamada. Era la madre de Germán. Siempre me había llevado muy bien con ella. Era una mujer tranquila, sensata, y yo, en mi desesperación, pensé que quizás llamaba para mediar, para ofrecerme una rama de olivo. Hola, Natalia, soy Elena, dijo con una voz amable pero firme. Te llamo porque estoy muy preocupada. No por Germán. Estoy preocupada por ti. Su frase me descolocó. Germán me ha contado todo, continuó. Y me ha enseñado los correos que le has estado enviando. Natalia, cariño, la forma en que describes lo que pasó, la forma en que culpas a Germán por tu reacción, la forma en que minimizas la violencia, eso no es normal. No es una discusión de pareja que se fue de las manos. Hizo una pausa. Escucha, yo sé que mi hijo no es perfecto. Sé que su silencio puede ser exasperante. Lo he vivido durante 30 años. Pero nada, absolutamente nada, justifica la violencia física. Y lo que más me preocupa es que no pareces verlo. ¿Crees que un cachorro puede curar una herida así? ¿Crees que un correo electrónico puede borrar el miedo? Me quedé en silencio, incapaz de responder. Te llamo para pedirte, no, para suplicarte, que busques ayuda, Natalia. No por él. Olvídate de él por un momento. Hazlo por ti. Porque la rabia que tienes dentro,
esa que te hizo levantar esa silla, te va a consumir si no aprendes a controlarla. Germán se recuperará. Pero si tú no haces algo, vivirás así para siempre. Y te mereces algo mejor. Colgué el teléfono, temblando. Sus palabras, dichas sin ira, sin juicio, solo con una triste preocupación, me atravesaron de una forma que ningún insulto o portazo podría haberlo hecho. La madre de la víctima no me llamó para atacarme. Me llamó porque me vio como alguien que estaba rota. Y por primera vez, me vi a mí misma desde fuera. A la mujer que acosaba a su ex. A la mujer que compraba perros como disculpa. A la mujer que escribía correos delirantes justificando la violencia. Y me di miedo. No sé si amo a Germán. No sé si lo que sentía era amor o una adicción a la intensidad, al drama. Pero sí sé que la madre de Germán tiene razón. Hay algo roto dentro de mí. La silla no fue el problema. Fue el síntoma de una enfermedad que no sabía que tenía. Mañana voy a llamar a un terapeuta. Y también voy a buscarle un buen hogar a Paz. Él no se merece ser el símbolo de mi desastre. Se merece una familia estable. Yo, por ahora, no puedo ofrecerle eso a nadie, y menos a mí misma. No sé qué me depara el futuro. Pero por primera vez, el silencio que me rodea no se siente como el de Germán. Se siente como el mío. Y es aterrador. Pero quizás, sea el único lugar donde puedo empezar a sanar. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. La madre de Germán es una santa. Qué acto de compasión tan increíble. En lugar de odiarte, vio a una persona que necesitaba ayuda y se la ofreció. Espero que le hagas caso. Usuario anónimo 2. Este es el final más esperanzador que podías tener. No porque vayas a volver con Germán, eso sería un desastre, sino porque por fin estás asumiendo la responsabilidad. La frase, la silla fue el síntoma, no la enfermedad, es la primera cosa verdaderamente lúcida que has escrito. Usuario anónimo 3. Me alegro mucho por el cachorro. Y me alegro por ti, OP. El camino que tienes por delante es increíblemente difícil, pero reconocer que necesitas ayuda es el primer paso, y el más importante. La madre de tu ex te ha dado un regalo muy valioso, la oportunidad de salvarte a ti misma.